En este video vamos a definir las operaciones entre vectores de manera geométrica y vamos a empezar con la suma. Ya en el pizarrón hay representados gráficamente dos vectores de nombre A y B. Si quisiéramos obtener el vector suma, al que llamaríamos A más B, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es hacer coincidir el origen de B con el extremo de A. Y eso lo podemos hacer porque nuestros vectores son libres y si conservamos módulo, dirección y sentido, ya lo dijimos, el vector puede dibujarse donde nos convenga. De manera que podemos representar gráficamente al vector A y a continuación de su extremo el vector B. El vector suma A más B va a ser el que va desde el origen de A hasta el extremo de B. Me voy a ayudar con una regla para que salga prolijo. Entonces, el vector suma A más B va a ir desde el origen del primer vector hasta el extremo del segundo vector y allí estará la flecha. Ese vector es el vector A más B. Ahora vamos a ver las propiedades de la suma entre vectores. Para ello vamos a necesitar pensar en tres vectores y los llamamos A, B y C. La primera de las propiedades dice que al hacer la suma del vector A más el vector B, el resultado es un vector. Esa propiedad se llama propiedad de clausura o de cierre. Y ese vector que se obtiene al hacer la suma es único. La siguiente propiedad es conocida como la propiedad conmutativa y nos dice que al hacer el vector A más el vector B es igual que hacer el vector B más el vector A. Se obtiene el mismo vector por resultado. Otra de las propiedades que cumple la suma entre vectores es la llamada propiedad asociativa y nos dice que si al resultado del vector A más el vector B le sumamos el vector C, va a ser el mismo vector que sumarle el vector A al resultado de la suma entre el vector B y el vector C, propiedad asociativa. Otra de las propiedades de la suma entre vectores es la existencia y unicidad del elemento neutro. Es decir, que con esta propiedad mostramos que existe un elemento neutro en la suma y que es único. Por eso la propiedad se enuncia diciendo que cualquier vector A al que se le sume el vector nulo va a dar por resultado el mismo vector A. Por lo tanto, el elemento neutro de la suma entre vectores es el vector nulo. Y la última de las propiedades que vamos a enunciar es la existencia y unicidad del elemento opuesto. En este caso estamos probando que existe elemento opuesto de cada vector y que cada vector tiene un único elemento opuesto. Se enuncia diciendo que el vector A más el vector opuesto de A da por resultado el elemento neutro de la suma, que es el vector nulo. Estas propiedades, como están enunciadas para vectores sumados de forma geométrica, pueden verificarse tomando dos vectores A y B, en el caso de que sean propiedades que necesiten dos vectores, o tres vectores en el caso de la propiedad asociativa, pero estamos en ese caso verificando que la propiedad se cumple para esos vectores en particular. No estamos haciendo una demostración que nos permita afirmar que se cumple para todos los vectores existentes. Ese tipo de demostración lo vamos a hacer cuando a los vectores los definamos de otra manera que no es la geométrica, sino los vamos a definir en componentes. Ahora definimos otra operación entre vectores que es la diferencia. Para ello necesitamos dos vectores. Llamemos a uno de ellos y B al otro. Si queremos plantear la diferencia, podemos escribirlo A menos B. No es otra cosa que la suma de A
más el opuesto del vector B. Esta operación permite hablar de la propiedad que nos va a ser muy útil en caso de tener que despejar en una ecuación donde hay vectores. Para esa propiedad necesitamos tres vectores. Vamos a decir, sean A, B y C vectores. A más B es igual a C si y solo si A es igual a C menos B. Es decir, esta propiedad nos muestra que en una suma entre vectores también existe la posibilidad de despejar a uno de ellos, igual que como hacemos en la suma de números.